Vamos a dar la bienvenida. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo mensual de Punto Plataforma que llamamos Ecoimaginarios, 15 minutos con artistas. Este es un ciclo mensual de charlas con artistas que investigan las temáticas de biopoéticas, tecnologías y arte en su producción de obra. Y hoy tenemos el honor de presentarles y escuchar a nuestro amigo Alejo Arkushchin en su experiencia como artista visual y como gestor cultural. Contamos un poquito de Alejo. Él nació en Aedo, provincia de Buenos Aires, actualmente reside en Cava, se formó con Roberto Fernández, Margarita Nigilo y Mariana Speckman, entre otros artistas. Y Alejo trabaja con distintos materiales y variadas técnicas dentro del campo de la pintura, la instalación y la escultura. Desde finales de 2019 dirige al local, un hermoso espacio que funciona como laboratorio de arte y comunicación social, que está ubicado a la vera del río Maldonado, sobre la avenida Juan B. Justo en La Paternal. En 2023 creó el taller La Maldonado junto a Carolina Fernández y José Garófalo, y a partir del 19 es parte de la organización del evento de la Gran Paternal Estudios Abiertos. Así que bienvenido, Alejo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a toda la gente que está conectada para que charlemos. Bueno, esta es mi nombre, ya me presentó Neda, y acá elegí estos dos momentos totalmente distintos para pensar juntos y charlar. Desde el 2008 empecé a tomar clases con Roberto Fernández y ahí fui cada vez entrando más en el campo de la instalación y el empezar a producir sin pensar en los materiales de la artística, ¿no? Sino empezar a pensar en los materiales de nuestra época y ahí como que Roberto tuvo como una impronta muy fuerte en el pensar que me acuerdo, siempre me transmitía la idea de que lo contemporáneo es trabajar con los materiales de la época, ¿no? Y entonces él me hablaba muchísimo de los materiales de la industria. Entonces, siempre seguí, yo cuando llego al taller con él, en el 2008, yo ya venía produciendo obra en papel, en tela, más como del mundo de lo íntimo, no mostraba, pero desde muy niño en las noches de insomnio producía cositas para quedarme dormido, tengo un montón de libretas, dibujitos, pinturas, y esta nueva forma de pensar el hacer pensando en los materiales de tu época, me llevó rápidamente a encontrarme con el plástico como material, y ahí empecé a trabajar primero de forma bidimensional este material. En el 2008 empecé con que es polipropileno, que es un tipo de plástico muy estable que se usa para las lámparas que vienen plegadas y las desplegás. Bueno, es un material que resiste el calor, que tiene un envejecimiento que a mí me deja bastante conforme. Y bueno, y ahí en esos años empecé a trabajar primero de forma bidimensional, más parecido a lo que venía haciendo de pintura, y después cada vez empecé a sentir la necesidad de empecé a darle volumen, hasta que cobraron una autonomía que quedaron flotando en el espacio, y que es un poco lo que vemos en la presentación. Hay dos imágenes. La de la izquierda es en el local, que es este espacio que Neda comentó, que desde el 2019 está funcionando, finales del 2019, que empezó como un híbrido entre mi taller y local de exposición. Hice en esa imagen, lo que se ve es una instalación que hice, se llama Aguas Inferiores, donde ya se ven estas esculturas con total autonomía, ¿no? Ya no están con el tema de la pared apoyadas ni nada.
y el, el trabajar el paso siguiente a salirme al espacio fue empezar a ver la, la situación de los contextos, ¿no? Que creo que finalmente la instalación tiene esa carga potente en relación a los contextos y qué es lo que está más cerca. Y cuando yo me encontré con el local, tiene un sonido muy aturdidor, o está sobre una avenida en Paternal, en Buenos Aires, en Capital, que es la avenida Juan B. Justo, que él atraviesa toda la avenida por abajo, tiene un arroyo que está entubado, ¿no? Pero pasan muchísimos autos y muchísimos colectivos. Y entonces, en este empezar a trabajar, empezar a trabajar contaminándome con ese entorno, me llevó a fantasear una posible vegetación de desarrollo. Y cuando empecé a pensar en esa vegetación, rápidamente aparece que está muy lejos de ser un arroyo, que es un gran desagüe, ¿no? Que pasan toneladas de plástico al año, un montón de productos químicos. Es un arroyo que viene desde provincia de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. Así que es como que va cargándose de toda la industria y de todos los desechos que terminan en el Río de la Plata. Entonces ahí aparece esta idea de empezar a trabajar una vegetación que resiste este ambiente tan hostil. Y qué mejor que el plástico, y qué mejor que pintura sintética parecida a la que usa la industria en la zona de Paternal para arreglar autos. Entonces, estas plantas tienen esa cualidad. Son plantas que están en ese contexto y que se van desarrollando. Algo que me pareció súper interesante cuando me invitaron a charlar acá es que mi trabajo rápidamente entra en una tensión enorme, porque es vegetación, así cuando la vemos, la pensamos, pero es plástico y es pintura contaminante, ¿no? También, que es un poco la contradicción, no contradicción, tal vez la tensión que tengo en mi uso diario, ¿no? Uso baterías de litio, eh, la vida que llevo realmente eh, tiene como un consumo que trato de que sea razonable, pero y me pasa lo mismo a la hora de producir una obra, ¿no? Es como la conciencia de, estoy agregando plástico de la industria, pintura de la industria, y estoy tratando de hablar sobre un tema que me parece muy importante, pero no le escapo a la idea que dentro de la obra hay una tensión muy grande, que me encanta charlarlo, porque es como una forma también de que no sea como una forma liviana, es un tema muy complicado, ¿no? De hecho, es tan complicado que para hacer esa instalación, que, que es del 2021, ahí en el local, que la hice se inauguró el primer fin de semana que acá se pudo circular libremente por la calle, y fue rarísimo. Y me acuerdo que el, todo el proceso de esta instalación fue acompañado por un libro de un anarquista del siglo XIX francés que se llama Eliseo Reclus, que era geógrafo y tiene un libro que se llama Historias de un arroyo, que a mí me impactó muchísimo
porque en un libro del siglo XIX, este hombre, en muy pocas palabras, dice: el ser humano tiene la capacidad de transformar un arroyo en un desagüe. Y wow, es como... Es un tema largo y que viene de nuestro, del crecimiento, ¿no? De la modernidad, que no pensó en estos temas vinculados al agua, a las ciudades, a los desechos, y, y también pensar por qué hay ciertos lugares que el agua está contaminada y otros no. No, acá en este caso, aparte de contaminada, está invisibilizado, ¿no? Los arroyos en Capital Federal están todos cubiertos. Cuando ves un mapa de Capital Federal, tiene un montón de agua que la atraviesa, pero cuando estás en la ciudad no tenés ningún contacto con el agua. Y cuando empiezo con esta instalación, empiezan a aparecer los vecinos también, que me empiezan a hablar del arroyo como el gran enemigo. Me acuerdo de una señora que se acerca, me pongo a hablar, no sé qué, y me dice: yo perdí todo con el arroyo. No, justo ahora estamos hablando de esto y pienso en el desastre que pasó en Bahía, ¿no? Entonces, también es como acercarse a un tema y pensar una instalación situada y charlar sobre nuestros temas, también te devuelve la información que tienen los otros, ¿no? Que eso también me parece súper copado. La posibilidad de... Yo vengo con lo mío, con mi impresión, con las plantas que están abajo del arroyo, viene una señora y me dice esto, ¿no? Bueno, después un señor me cuenta que el kiosquero del barrio le regalaba a los chicos todas las golosinas mojadas. Y él lo recordaba como algo genial. Yo decía: chau, qué flash, ¿no? Como todas esas, de hecho el local se inundaba, también por eso me viene el local tiene toda la madera de la entrada y eso doblada y tenía una compuerta. Entonces cuando yo saqué las maderas que estaban en la pared y eso, tenías las líneas de las distintas inundaciones. Es una zona que se inundaba muchísimo y entonces me pareció interesante estar pisando ese lugar y retomar un tema que estaba súper próximo y generar distintas formas de pensamiento y de recuperar algo que en el planeamiento urbano siempre se tiende a tratar de olvidar que hay agua y que va a volver a pasar si eso no se controla, la forma de expansión de edificios. Bueno, hay mucho tema, ¿no? En relación a eso. Y acá las fotos que estamos viendo ahora son de una instalación del 2023, que ahí de fondo hay una pintura grande que tiene, justo está iluminada porque entra un rayito de sol, está también en el local. Y la otra foto que vemos a la derecha, que es la materia que nos rodea, fue una muestra colectiva que hicimos con Paula Pellejero, Lucila Matista y que también curaba Cecilia Medina. La hicimos en La Pampa. Y bueno, yo es como que traía mis plantas, mi instalación, mis esculturas blandas del Arroyo Maldonado. Y cuando llegamos a Santa Rosa, a mí me llamó muchísimo la atención que estábamos a 2 cuadras de una laguna enorme. Y el día que tuvimos un rato libre, vamos a la laguna y veo el verde de esa laguna, que seguramente tenía estas algas que vuelven el agua medio fluo. Era impresionante el color y cómo coincidía eh, con con estas esculturas que yo llevaba, ¿no? Entonces también me generó, estando en La Pampa, hablar del agua también, ¿no? Es como que son temas
enormes y muy complejos que te atraviesan en lo inmediato. Y fue impresionante ver cómo yo ese verde lo pensaba como todas tienen una base plateada y les voy sumando capas y capas como nubes de color, muy gotitas, muy chiquitas, que van formando un color que de lejos está más definido y cuando te vas acercando se va abriendo. Y me impactó muchísimo, como que yo tenía la idea como de esta vegetación que se ve alterada porque sale del arroyo Maldonado, ¿no? Y cobra otro estado. Y cuando llegamos ahí a La Pampa fue impresionante ver esa masa de esa laguna con ese color. Me impactó muchísimo. Cuando Neda me propuso, por un lado, esta cuestión como de pensar los ecoimaginarios, las posibilidades de pensar lo poético y la ecología, rápidamente en nuestra charla salió el tema del artista gestor, ¿no? Como por qué hacemos lo que hacemos, por qué, qué es, yo me lo tomo todo, cuando pensaba esta charla, lo pienso como una investigación, la verdad es que cada vez tengo más preguntas que no sé cuál es la respuesta, ¿no? Me voy topando con situaciones nuevas todo el tiempo y la última sensación que vengo como pensando es cuál es el límite de la obra, ¿no? Y detrás de estas instalaciones situadas, del hacer muestras en el local, de tratar de contar historias que nos atraviesan como de nuestros temas, ¿no? Siempre pienso como el local como un lugar de hablar de nuestros temas. Ahí yo cada vez siento que el límite entre mi obra, lo que podríamos pensar como mi obra, que es lo que estuvimos hablando, estas redes, que son escultura finalmente, eh, y esa otra red o esa otra tecnología que es el tratar de pensar otros temas nuestros, ir como eh, moldeando distintas situaciones, yo cada vez lo pienso más como parte de mi obra. Y lo último que vengo pensando es que también, y recién antes de empezar, leí mal algo que me había notado, que había puesto que el artista gestor es como un intento de estabilizar una práctica, ¿no? Me quedo tranquilo, estoy pintando una pared de azul, pero soy un artista gestor, ¿no? Pero cuando lo leí mal, antes de empezar la charla, leí desestabilización, ¿no? También es como que es muy copado lo que pasa en esa situación de preguntarnos todo el tiempo, soy artista y estoy haciendo esto. Y es como que tardás en entender, y a los otros también les cuesta entender por qué lo hacemos. Bueno, increíble, Alejo. Bueno, muchísimas gracias porque has elegido un recorte súper interesante para mostrarnos que atraviesa un poco toda esta cuestión de tu obra, de la obra más relevante que venís trabajando, este proyecto, que ya más que obra es un proyecto que se expande en distintas posibilidades, que genera tantos pensamientos y la verdad que me quedaba pensando cuando uno la ve, ¿no? Ahí el que tiene la oportunidad, y si tienen la oportunidad, por favor, acérquense a ver si Alejo está exponiendo cómo se proyecta esta sutileza que al principio te atrapa como liviano y de pronto tiene esta discusión, cómo se proyecta en la pared, ¿no? Con la luz, con lo que pasa, con los cambios del día, pero que tiene esta discusión, esta tensión que decía Alejo del material plástico duro, bruto, de lo industrial, con el recorte que él hace y la forma en que lo prepara y nos lo pone en una escena
que nos deja lleno de preguntas y sobre todo de reflexiones sobre estos temas que venimos hablando y que nos interesan ir tratando, ¿no? Desde distintos lugares. Como también esta cuestión del gestor. Vos sos un gran gestor, realmente tenés un espacio muy, muy productivo ahí en la Paternal, que tengo la suerte como con Jan de conocer, con una prolijidad, diría yo, y una bondad también para con todos los artistas, a un nivel muy profesional, así que gracias, Alejo. Gracias a ustedes y gracias a los que nos escucharon. Y bueno, gracias, Alejo, entonces, gracias a todos y a todas por apoyar estos espacios de formación y pensamiento en ecoestéticas y ecopoéticas.